En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, la misión de Jesucristo anunciar la verdad. Y Jesús vino luz para este mundo, para iluminar cada ser humano que viene a esta tierra. Su misión es decir la verdad. Y Jesús, Él dijo, siempre, siempre, en verdad les digo. Y esta insistencia para asegurarnos que Él dice la verdad y más, Él es la verdad. Nosotros cuando leemos en el Evangelio de San Juan, cuando Felipe le pregunta, ¿y cuál es el camino? Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada ser humano busca la verdad. Cuando hay injusticia, todos preguntamos por qué no hay una justicia, por qué no se realiza la verdad de dar a cada uno lo que le corresponde. Y nosotros sabemos que Jesús hoy nos ayuda a entender su propia persona, porque Él dice, el Padre lo que hace, hace el Hijo, y hace semejanza entre el Padre y Él. Y esto deja que los judíos, que eran más, como decimos en el término católico, más papales que el Papa, ellos eran mucho más cristianos que Cristo. Entonces, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Estás equivalándote al Padre? ¿Estás diciendo que tú y el Padre son iguales? ¿Y estás diciendo que Dios es Padre? ¿Cómo es esto? Claro, porque para un judío como para un musulmán no puede tener un hijo si no hay una mujer, si no hay un matrimonio, no hay una familia. Nosotros los cristianos hemos recibido la revelación y la proclamamos. Y esta revelación es como del mismo astro del sol sale el calor y la luz, y el sol con el calor y la luz es uno. Así Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno en tres personas. Por lo tanto, Jesús hoy nos dice que el Padre actúa y yo actúo también. Y eso es importante. ¿Por qué? Que el que actúa es alguien que vive. Los muertos no actúan. Los ídolos no actúan. Pero el ser viviente sí actúa. Y cuando Jesús dice, el Padre sigue actuando y yo actúo, está proclamando que nuestro Dios es un Dios verdadero, es un Dios vivo, es un Dios que puede actuar con nosotros. Y esto lo voy a hablar en la segunda parte de la reflexión. En la primera lectura que hemos escuchado del libro del Apocalipsis, como siempre les dije, es un libro que está escrito con signos, con imágenes, porque en el tiempo que lo escribió San Juan, no podía decir las cosas como son. Usó una literatura que existía antes, en la época de Daniel, en el libro, en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, también usaba imágenes y figuras. Entonces, él quería consolar a los cristianos y San Juan se puso en el futuro, aunque él estaba hablando del pasado. ¿Cómo? Él, supongamos, vive en el año 2020, pero él vivió todo lo que pasó antes, quiere decir en el año 1990, 1960, todos estos años él los vivió. Entonces, para decir que nadie va a quedar eternamente, ¿qué hizo San Juan? Se puso como si fuera en el año 90 y empezó a hablar como si fuera del 90 al 2020, como si fuera el futuro. Pero él, ¿qué estaba diciendo a la comunidad cristiana? No temen, no temen a estos emperadores
que tratan de vencerlos. Y él lo dice, que ellos vencieron, ese dragón venció a los santos, aparentemente, porque fueron muertos, fueron mártires. Pero San Juan, ¿qué nos dice hoy? Nos habla del dragón que tiene un nombre de un ser humano y dice el nombre de él es 666, 666. El número 6 en la Biblia quiere decir el número no perfecto, imperfecto, porque el número 7 es el perfecto. Entonces, un número menos quiere decir imperfecto. Y dice, los que saben leer, saben el nombre de quien estoy hablando. Nosotros sabemos que antiguamente, como en el latín hasta el día de hoy, cuando van a escribir, no escriben letras, números, escriben letras. ¿Por qué? Porque cada número tiene una letra. Entonces, por ejemplo, el A es 1, el B es 2. Entonces, si yo pongo A, C y D, junto los números y los 1 y sé cómo se llama este. El número 666 era el número de Nirón, el nombre de Nirón, quien, quien quemaba a los cristianos vivos, quien los colocaba en las columnas de las plazas de Roma y los quemaba para iluminar las plazas por la noche. O tiraba a las estos niños inocentes. O llevaba a las mujeres a estar entre leones y tigres, etc. Y él gozaba de ver cómo los cristianos sufrían. Y San Juan le dice a la comunidad, no tenganle miedo, porque el que lo vence es Cristo Jesús, quien murió y resucitó. Y todos aquellos que fueron lavados, quiere decir redimidos por la sangre de Cristo, van a vencer ellos también. Nirón es un personaje antiguo, pero hoy en día hay muchos Nirones, muchos. Cuando mandan vacunas para experimentar qué hacen en los niños y los matan, cuando echan bombas a ciudades, cuando hacen explosiones, cuando venden remedio para ver qué pasará con la gente. Estos nirones siguen hoy en día. Cuando en un estado, en el lugar de ser el responsable servidor, abusa del poder y aprovecha para su bolsillo. Este es el nuevo Nirón. Cuando ya no hay valores, cuando la gente vive, discúlpeme por la palabra, como si fueran animales, comer, beber, sexo y dormir. Y esto no es la vida humana. La vida humana es ayudar a Dios en la construcción de su reino en esta tierra, en humanizar las otras personas. Ojalá si nosotros somos humanizados. Ayudar a los más débiles, a los más pobres, a los que necesitan. Si no, entramos en el mundo de este dragón nuevo que se llama Nirón. Hoy la iglesia celebra a Santiago el apóstol, quien se considera uno de los tres pilares más importantes de la iglesia primitiva. Santiago con Juan y Pedro, ellos fueron testigos de la transfiguración del Señor. Ellos fueron con el Señor cuando sanó cuando resucitó a la niña. Y sabemos cuántas veces estaban con el Señor estos tres, Juan, Santiago y Pedro. Y Santiago fue elegido el primer obispo, digamos, el primer apóstol que fundó la iglesia de Jerusalén. Y a través de esta iglesia salieron todas las iglesias. Por eso nosotros
en el rito maronita la llamamos Madre de las Iglesias, la Iglesia de Jerusalén. Y Santiago escribió una carta que está en el Nuevo Testamento, se llaman las cartas pastorales. Y él se considera el siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Santiago apóstol fue el primer mártir en la iglesia como apóstol. Por eso nosotros vestimos rojo para recordar su pura sangre. Sabemos de la historia y la tradición que él fue casto, vivió la pureza durante toda su vida, se consagró al Evangelio y a Cristo, gobernó la iglesia de Jerusalén casi 30 años y todos sabemos cuánto sufrían los cristianos en su tiempo. Hoy pedimos su auxilio, su ayuda, para que nosotros como cristianos vivamos nuestra fe no en palabras, sino en obras. Y termino. Santiago, el primer apóstol mártir, quien vivió una vida de evangelización, nos ayuda hoy a ser evangelizadores. Muchos de los hermanos que dicen, pero María tuvo otros hijos, por eso se llama el hermano del Señor. No, queridos, ustedes son occidentales. A los vecinos muchas veces nos saluda uno. Los orientales, si uno es primo del primo, lo llama hermano. Tú para a alguien en la calle, le dice, hermano, por favor, ¿por dónde vamos? O hermano, por favor, ¿a qué hora es? O hermano, por favor, ¿cómo me puede indicar tal persona o tal casa? Para nosotros, la palabra hermano es una palabra familiar. Quiere decir, los primos entre ellos se llaman hermanos. Y nosotros sabemos que estamos después de Cristo 2020 años. Quiere decir, esta tradición tan fuerte que sigue hasta el día de hoy. Entonces no nos enseñan cosas raras que no son ni del Evangelio ni de otros. Como sé, miren, hasta los musulmanes, 600, casi 30 años después de Cristo, cuando hablan de la Virgen María, la llaman la más pura entre las mujeres y ellos la llaman virgen. No aceptan que tenga hijos. Por lo tanto, lamentablemente, en un mundo occidental lleno de la mentalidad sexual y todo lo que es sexo, entonces sí, para tener un hermano necesito tener una relación con la señora y tener hijos. No, nosotros podemos ser hermanos y todos somos hermanos en Cristo. Cuando rezamos, cuéntenme, cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Le digo, Padre nuestro, Padre mío que estás en el cielo, o Padre nuestro. Y cuando le digo Padre nuestro, ¿acaso no estoy proclamando que somos hermanos? Tenemos que pensarlo bien. Si Dios es único Padre para todos nosotros, ¿qué seremos nosotros? Y muchas veces piensan que inventaron cosa rarísima. Cristo tiene hermanos, claro que sí. Tú y yo somos hermanos de Cristo. San Pablo lo dice, el primogénito entre todos. Pero tú y yo somos hermanos en adopción, en cambio él en naturaleza. Y esa es la diferencia. Y todos somos hermanos, sí, claro, porque tenemos un solo Padre en el cielo. Por lo tanto, no nos enseñan cosas raras que ni sabemos ni dónde viene ni a dónde va. Y termino. Cuando Jesús dijo, mi Padre sigue trabajando y yo también. Mañana la iglesia celebra la beatificación de un joven de 15 años. Mañana en el encuentro conmigo en la noche voy a hablar más ampliamente del nuevo beato. Pero les voy a decir, un joven que comía helado, hacía bicicleta, nadaba, usaba los medios de comunicación,
laptop, computer. Vivía como todos los jóvenes de su edad. Llegó a ser beato. La pregunta mía, ¿seré yo un día beato? Porque a mí cuando la iglesia pronuncia a alguien menor que yo, un santo, un beato, me da vergüenza. Digo, de 15 años llegó a ser beato. Yo tengo 51 años. ¿Cuánto pan necesito partir todavía? Ese es un dicho en el Líbano, quiere decir pasar. Rezamos para que la gracia del bautismo que todos hemos recibido sea fructífica en nosotros como fue en el nuevo beato. Amén.